Kevin. En el grupo ETI vamos más de 70 hablando de salud del venezolano. Hoy es el complejo de industria farmacéutica más grande de Venezuela y uno de los grandes regiones, una capacidad instalada de 75.000 nuestras plantas están dotadas con tecnología actualizada traída de Alemania, Inglaterra, Italia y Corea, gracias a un relacionamiento y alianzas internacionales con líderes de la industria farmacéutica. Mierda, En nuestra estación tenemos la capacidad de producir más de 25 millones de unidades al año en 70 líneas de producción, abarcando más de 22 formas galénicas. Para lograr esto, contamos con 850 colaboradores especializados y comprometidos, produciendo y distribuyendo nuestra amplia gama de líneas terapéuticas, con más de 600 registros en las principales categorías éticas, genéricas, OTC y fitofármacos, las cuales distribuimos desde un almacén robotizado que cuenta con una capacidad para 16 millones de unidades. Y nuestra punta de lanza, Biocontroles, es el único laboratorio de Latinoamérica en desarrollar nanotecnológicas y fabricar productos de liberación programada, aportando valor a médicos, farmacéuticos, pacientes, socios comerciales y proveedores, guiados siempre por nuestros 5 pilares: talento humano, junta directiva, capacidad de producción, desarrollo e innovación y un amplio catálogo de productos y tareas. Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. En el Grupo ETI llevamos más de 70 años trabajando por la salud del venezolano, consolidando lo que hoy es el complejo de la industria farmacéutica más grande de Venezuela y uno de los más grandes de la región, con una capacidad instalada de 75.000 metros cuadrados de parque industrial. Nuestras plantas están dotadas con tecnología actualizada traída de Alemania, Inglaterra, Italia y Corea, gracias a un relacionamiento continuo y alianzas internacionales con líderes de la industria farmacéutica. En nuestras instalaciones tenemos la capacidad de producir más de 125 millones de unidades al año en 70 líneas de producción, abarcando más de 22 formas galénicas. Para lograr esto, contamos con 850 colaboradores especializados y comprometidos, produciendo y distribuyendo nuestra amplia gama de líneas terapéuticas, con más de 600 registros en las principales categorías éticas, genéricas, OTC y fitofármacos, las cuales distribuimos desde un almacén robotizado que cuenta con una capacidad para 16 millones de unidades. Y nuestra punta de lanza, Biocontroles, es el único laboratorio de Latinoamérica en desarrollar innovaciones nanotecnológicas y fabricar productos de liberación programada, aportando valor a médicos, farmacéuticos, pacientes, socios comerciales y proveedores, guiados desde siempre por nuestros 5 pilares: talento humano, junta directiva, capacidad de producción, desarrollo e innovación y un amplio catálogo de productos y terapias. Nuestro compromiso es mayor. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra actividad académica de la tarde de hoy. Es un placer para mí presentar a las personas que van a estar acompañándonos la tarde de hoy, de la mano de nuestro moderador, el doctor Pastor Galicia, que es el Chief Medical Officer del Grupo Leti, y el doctor Daniel Sánchez, que es vicepresidente de la Sociedad de Anestesiología. Para mí es un placer estar con ustedes, espero que sea de su agrado esta actividad académica, y cualquier cosa no olviden hacer sus preguntas al finalizar la actividad y serán respondidas brevemente. Muchísimas gracias y que tengan todos buenas tardes.
Muy buenas tardes, tengan todos los presentes, un gusto saludarles. Mi nombre es Pastor Galicia. Para la tarde de hoy, pues tendré el placer de dirigirles, de moderar pues la actividad que vamos a tener en la tarde de hoy, que es el manejo del dolor en el servicio de emergencia. El dolor es el principal motivo de la consulta en los servicios de urgencia, representando hasta el 78% de las mismas. Un tercio de estas son de carácter intenso. A pesar de lo frecuente de este problema, el tratamiento del dolor está lejos de ser óptimo. Todavía se siguen observando altas tasas de oligoanalgesia. Asimismo, se ha comprobado el uso inadecuado de los fármacos, a saber, duplicación del uso de fármacos con mecanismos de acción duplicados o que interactúan entre sí, el uso inapropiado de fármacos, dosis incorrectas al escenario y perfil del paciente, lo que trae consigo una alta incidencia de efectos adversos. Se hace imperativo entonces desarrollar un estándar de atención desde estrategias no farmacológicas hasta regímenes terapéuticos protocolizados, con la visión de hacer del servicio de emergencia un lugar de manejo integral y humanizado del dolor. En este orden de ideas, tengo el gusto de presentar a quien habrá de llevarnos de la mano por medio de sus recomendaciones para enfrentar con éxito los escenarios más frecuentes a resolver en la emergencia en cuanto al tema del dolor. Es un placer para Grupo Leti, hoy en alianza con la Sociedad Venezolana de Anestesiología y Salud Chacao, darle la bienvenida entonces al webinar Manejo del Dolor en el Servicio de Emergencia, de la mano del doctor Daniel Sánchez Silva, nuestro conferencista de hoy. El doctor Daniel Sánchez Silva es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en anestesiología con un posgrado realizado en el Hospital Miguel Pérez Carreño de la ciudad de Caracas, especialista de medicina crítica en el Centro Médico de Caracas, especialista en gerencia de servicios de salud de la Universidad Católica Andrés Bello, ex jefe del servicio de anestesiología del Hospital Vargas de Caracas, profesor agregado y jefe de cátedra de Historia de la Medicina de la Escuela Vargas de la Universidad Central de Venezuela, jefe del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Escuela Vargas de la UCB, individuo de número sillón 1 de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina, presidente de la Sociedad de Historia de la Medicina, es director del Centro de Simulación Clínica de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, es vicepresidente de la Junta Directiva y presidente del capítulo de Educación en Anestesia de esta sociedad científica. Es invitado de cortesía de la de la Academia Nacional de Medicina, jefe de la Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica Santiago de León de Caracas y ha dictado múltiples conferencias, tanto en el ámbito nacional como internacional, sobre anestesiología, cuidados intensivos e historia. Es todo un conferencista de elevado nivel que esta tarde traemos para ustedes a darles estas interesantes explicaciones, esta interesante disertación en torno a un tema que de seguro va a ser de interés para ustedes. No dejen de hacerle preguntas al doctor al finalizar la actividad. Como un amable recordatorio, les pido por favor, a partir de este momento, mantengan apagadas sus cámaras, silenciados los micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de esta actividad. No olviden, como les dije, mencionar o realizar sus preguntas por medio del chat, aunque de acuerdo a la dinámica que vayamos a presentar hoy, también pueden pedir su derecho de palabra y nosotros les abrimos el micrófono para que puedan hacer su pregunta a viva voz. Y una vez más, pues agradecidos por su presencia acá. Gracias de parte del Grupo Leti por ser parte de este cambio, por creer, por confiar, por trabajar juntos en el país que necesita el esfuerzo de cada uno de nosotros. Hoy, en esta nueva etapa del Grupo Leti, nuestro compromiso contigo y con la salud del país es mayor. Los dejo pues en la amable compañía de nuestro invitado, el doctor Daniel Sánchez Silva. Daniel, pues las cámaras y los micrófonos son todos tuyos. Bienvenido. Muchas gracias, pastor. Muy amable y bueno, de verdad complacido al grupo por la invitación que me ha hecho el Grupo Leti y bueno, acá con la gente de Salud Chacao. Voy a compartir pantalla para comenzar la conferencia. ¿Okay? Lo que sí necesito es que vean todos, que ven la pantalla. ¿La están viendo?
Perfectamente bien, Daniel. Ok, Gracias. bueno, ok. Comenzamos entonces. Sí les ruego por favor que apaguen sus micrófonos para poder hacer más amenas la conferencia. Vamos a hablar entonces del manejo de dolor en el servicio de emergencia. Primero vamos a definir qué es el dolor. El dolor, según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, se define de la siguiente manera. Es una experiencia sensorial o emocional desagradable, asociada al daño tisular real o potencial. El dolor es subjetivo y existe siempre que el paciente diga que algo le duele. Nunca debemos decir a un paciente cuando dice me duele, no, eso es mentira, lo están fingiendo, no. Si el paciente dice que le duele, le duele. Entonces, esa experiencia desagradable asociada al daño tisular físico y a la injuria en particular es lo que vamos a definir como el dolor. El dolor va a alterar la conducta y el pensamiento e impulsa al individuo a suprimir el dolor. No se olviden que el dolor es la primera causa de consulta de una sala de emergencia. O sea, casi que el 80% de las personas que acuden a la emergencia es por dolor. ¿Okay? Que es el deber de nosotros averiguar cuál es la causa del dolor, es otra cosa. Pero van por el dolor. Ellos necesitan que usted le quite el dolor. De hecho, una vez que usted le quite el dolor al paciente, puede examinarlo mejor, puede hacer un diagnóstico mejor de lo que tiene porque le quitó su principal síntoma. Entonces, el dolor es capaz de producir el deterioro más grande de la personalidad de una persona y vulnerar los derechos, el derecho más importante de los derechos humanos, el vivir en equilibrada armonía psicofísica. O sea que el paciente con mucho dolor puede que no tenga esa cuando el paciente tiene mucho dolor, su mente está en otra parte, porque lo que quiere es que le quiten el dolor. Eso es lo que necesita el paciente. Entonces, desde el punto de vista físico, un paciente con dolor es un paciente minusválido. Entonces, ¿cuáles son las características del dolor? Vamos a hablar de las características importantes del dolor. Primero que nada, es personal. Es como una huella digital. El dolor es cada persona siente el dolor de alguna manera diferente. No es lo mismo una mujer que un hombre, un niño que un adulto, un anciano o incluso dependiendo varía del país. Es intransferible, o sea, yo no le puedo transferir mi dolor a otra persona, pero sí es comunicable. Tú le puedes decir a la persona, al médico, me duele aquí, el dolor es como si me quemara, como si me pinchara, como hormigueo, como si me latiera, o sea, eso es comunicable. Es único e irrepetible, o sea, como ya les dije, es como una huella digital, cada dolor de cada paciente en cada órgano que pueda provocar dolor. Entonces, vamos a hablar un poquito de la anatomía y la fisiología del dolor. Los receptores nerviosos o receptores nociceptivos son terminaciones libres de fibras nerviosas que captan los estímulos dolorosos y los transforman en impulsos. O sea, así, va de la parte mecánica, la convierte en parte eléctrica. Entonces aquí tenemos lo que llamamos los mecanorreceptores, que es lo que están viendo aquí debajo de la piel, ¿ok? Y aquí hay diferentes tipos de corpúsculos, que estos son los termorreceptores, receptores de dolor, los mecanorreceptores. Entonces, hay receptores de presión, de dolor, de calor. Son diferentes tipos de receptores que nos van a indicar qué es lo que nos pasa, por lo menos en la piel. Aquí tenemos las terminaciones de Ruffini, las terminaciones libres, amielínicas, los receptores sensoriales del cabello. Por eso es que el cabello, si tú lo cortas, no duele, pero si lo alas, sí duele, porque cuando usted ala el cabello, estos receptores están alrededor del cabello, se estimulan los discos de Merkel, los corpúsculos de Pacini, que son de presión, y los corpúsculos de Meissner, que son de calor. Entonces, esos son los diferentes receptores que podemos tener, por ejemplo, en la piel. Los tipos de receptores, tenemos los mecanorreceptores estimulados por presión de la piel. Son receptores mecánicos. De hecho, cuando uno siente, cuando le presionan la piel, cuando le tocan la piel, pero uno puede definir cuando es una caricia a cuando es un golpe. Los termorreceptores estimulados por la temperatura extrema, que ahí tenemos los corpúsculos de Pacini, de Meissner, disculpen, los receptores polimodales.
que responden indistintamente a estímulos nociceptivos mecánicos, térmicos y químicos. Son los polimodales. O sea, hay algunos específicamente para la parte de presión. Hay otros para el calor y hay otros que son los polimodales que pueden responder a mecánicos, térmicos o químicos, pero se llaman polimodales. Y estamos los quimioreceptores, que implican señales químicas en potenciales de acción. Esos son los quimioreceptores. Entonces, ¿qué es la nocicepción? La nocicepción es la percepción de un estímulo que los tejidos dañan, que daña los tejidos. Mejor dicho, un nociceptor es un receptor neurológico que diferencia entre estímulos inocuos y nocivos. No es lo mismo que te acaricien a que te pellizquen, y responden a estímulos mecánicos, químicos y térmicos. Entonces, por eso se llama la nocicepción. Es la capacidad de discernir en esos receptores cuando un estímulo es dañino o no es dañino. Y se encuentra básicamente en la piel y van acá hacia la médula, y de la médula llegan hacia la corteza cerebral, donde vamos, eso vamos a ver ahorita más adelante, donde en la corteza es que definimos qué es lo que está pasando, si es doloroso o si es agradable. La nocicepción es la percepción de señales eléctricas en el sistema nervioso central que son originadas por la estimulación y la activación de receptores sensoriales que se encuentran en la periferia y que brindan información del daño a algún tejido a nivel central. Entonces, la nocicepción es esos estímulos que tenemos tanto en la piel, como en los vasos sanguíneos, como en las vísceras, como en el periósteo, en el caso de los huesos, que esos receptores, ¿okay?, nos van a decir cuando hay un daño porque duele. Pues aquí vamos a ver, hay una injuria, por ejemplo, aquí hay una injuria, salen las plaquetas y los linfocitos tienen lo que llamamos los mediadores de inflamación, ¿ok? Estos mediadores de inflamación van a hacer diferentes tipos de inflamación. Aquí tenemos la interleuquina 1, la 5, el factor necrótico tubular alfa. Todo esto son una serie de mediadores inmunológicos de la inflamación, donde tenemos una serie de quimioreceptores y otro tipo de receptores. Cuando se granula el mastocito, salen todos esos mediadores como la radiquinina, la histamina, que son todos mediadores de la inflamación que hacen precisamente que al paciente le duela. Vamos a hablar de los tipos de nociceptores. Tenemos las fibras A deltas. Las fibras A deltas se subdividen en dos tipos: las alfa, la beta, la gamma y la delta. en estos tipos. De estos subtipos, la fibra A delta son las que conducen los impulsos nociceptivos. Son fibras de pequeño diámetro y mielinizadas, que conducen impulsos nerviosos relativamente rápidos, variando entre 5 a 50 metros por segundo. Algunas de ellas responden a estímulos químicos o térmicos en forma proporcional con el grado de lesión tisular. O sea, estos son lo que es el dolor rápido. Cuando te pinchan, ese dolor que tú sientes y retiras automáticamente la mano, ese es el dolor agudo. Las fibras deltas son las encargadas del dolor agudo, que es cuando tú sientes el dolor y viajan de manera rápida. Pero tenemos las fibras C, que son fibras nerviosas de conducción lenta, son amielínicas, inferior a la rapidez de conducción de las fibras A delta. Son estructuras no mielinizadas, en otras palabras, amielínicas, que responden a estímulos térmicos, mecánicos y químicos, y son llamadas nociceptores C polimodales. Se calcula que existen alrededor de 200 tipos de fibras por centímetro cúbico de piel. ¿Qué pasa con esto? Estas fibras lentas son las que producen el dolor crónico. Cuando usted se golpea, usted, por ejemplo, tiene el dolor agudo, pero después le queda doliendo, por ejemplo, la mano. Usted le pellizca en la mano o se corta la mano, siente primero el dolor fuerte y después le sigue doliendo. Ese dolor que continúa, que no es tan agudo como el principal fue por las fibras A delta. Y después ese dolor que sigue, que es más fastidioso, que es menos intenso, pero es más fastidioso, es por las fibras C. Estas fibras C, que son amielínicas, son mucho más lentas y duran más tiempo. Entonces, como son más lentas, el dolor dura mucho más tiempo que con las fibras A. Entonces vamos a tener que en la sección vamos a tener la traducción, la transmisión, la modulación y la percepción del dolor. Y el médico puede actuar en cada uno de esos ítems de el dolor. ¿Okay? Entonces hay un estímulo doloroso, el nociceptor,
viaja a la médula espinal, del médula espinal viaja al cerebro, y donde el cerebro, a nivel de la corteza cerebral, es el que va a definir, decir qué tipo de dolor es el que tengo. Entonces, vamos a hablar de la transducción. Es el proceso mediante el cual el estímulo nocivo se transmite en estímulo eléctrico. Entonces, todos los estímulos que nosotros tenemos, tanto mecánicos, tanto térmicos, ¿ok? Tanto de presión, esos estímulos se van a convertir en estímulos eléctricos y ocurre en las ramificaciones nerviosas libres, ramificaciones distales, en las fibras C, las mielínicas, las fibras A delta, que a este nivel han perdido su delgada capa de mielina. Allí se inicia la despolarización, la transmisión del impulso doloroso hacia la médula espinal. Entonces, lo que hacen los receptores es traducir ese dolor. O sea, lo que usted le pellizcan, le cortan, el calor, todo eso se convierte en un estímulo eléctrico que va a ir por el camino hacia la médula espinal. Entonces, la transmisión de la periferia a la médula es la propagación del impulso nervioso hasta niveles sensoriales del sistema nervioso central. Los cuerpos neuronales de las fibras aferentes primarias se encuentran en los ganglios de la raíz dorsal y mandan una rama a la médula espinal a través de las raíces dorsales, terminando en la sustancia gris del asta dorsal y otras a los tejidos corporales inervados. Entonces, desde la piel va hacia el asta dorsal, ¿ok? Aquí a nivel de la médula espinal, la asta dorsal era sensitiva, aquí está la asta dorsal, y de ahí la asta dorsal sube por los diferentes haces, en este caso los haces espinotalámicos. Entonces, hay el tracto espinotalámico, que es el que vamos a hablar en este momento, representa la mayor vía nociceptiva, se encuentra anterolateralmente a la sustancia blanca de la médula espinal, sus axones cruzan la línea media al lado contralateral de la médula espinal y ascienden hacia el tálamo, la formación reticular, el núcleo magno, el RAFE y la sustancia gris periaqueductal. Se dividen en tracto anterior y tracto medial. Entonces, de aquí suben, ¿ok? De aquí viene de la médula y sube por este haz espinotalámico hasta llegar al tálamo y después posteriormente va a la corteza somatosensorial, que es la corteza cerebral, que es donde tú identificas, me quema, me arde, me duele, o sea, el tipo de dolor es la percepción que tú haces al final. La modulación es la capacidad que tienen los sistemas analgésicos endógenos de modificar la transmisión del impulso nervioso. Es la alteración de las señales nociceptivas dentro de la asta dorsal de la médula espinal. Aquí se puede inhibir o amplificar la señal. Un modulador lo que hace es, o la señal la atenúa o la inhibe, porque aumenta las endorfinas, o la amplifica la señal y tienes mucho más dolor. Lo se llama la modulación. Y por último tenemos la percepción del dolor, que es el proceso final en el cual interactúan las tres anteriores. Es cuando el individuo toma la actitud adecuada para el estímulo. O sea, quita la mano, golpea a la persona, ¿ok? Trata de eliminar lo que le está provocando el dolor. Es el proceso por el cual se integran los impulsos nociceptivos con factores cognitivos y emocionales para crear la experiencia subjetiva del dolor. O sea, si, por ejemplo, se golpeó y es un dolor agudo, se soba la mano, se pone hielo, o sea, ya la persona hace lo que sea necesario para quitar el dolor, o sea, se toma un analgésico, va al médico, o sea, porque ya lo percibe el dolor, lo identifica que es algo que la está dañando y entonces trata de buscar cómo suprimir el dolor. Entonces, para resumir, aquí tenemos el estímulo nervioso, transducción, la transmisión, la modulación, que es la amplificación, y por último va al tálamo, lo percibe a nivel de la corteza cerebral y entonces es cuando nosotros decidimos qué vamos a hacer con ese dolor. Aquí es otro resumen, aquí tenemos la piel, es lo mismo, ¿ok? Aquí tenemos que los receptores, van a la médula, van por el espinotalámico al tálamo y el tálamo a la corteza cerebral y en la corteza cerebral ya nosotros conscientemente decimos qué vamos a hacer con ese dolor. Vamos a hablar de las sustancias algógenas. Como ya les dije, existen los que llamamos los mediadores de la inflamación, que están dentro de muchas veces los mastocitos y los glóbulos blancos. Entonces, la serotonina, la histamina, las prostaglandinas y otros miembros de las cadenas del ácido araquidónico se encuentran en los tejidos. Las citoquinas se hallan en el plasma y la sustancia P, que es la sustancia de dolor, en las terminaciones nerviosas. Entonces, todo esto son mediadores de la inflamación
que van a actuar cuando hay inflamación y cuando hay dolor, por supuesto, porque parte del mecanismo de defensa al dolor es la inflamación. Entonces la histamina se encuentra en los gránulos de los mastocitos, en los basófilos, en las plaquetas. Y la serotonina está presente en los basófilos, en las plaquetas. ¿Qué es lo que pasa cuando hay inflamación? Se degranulan, salen de las plaquetas y de los basófilos, salen todos estos mediadores de la inflamación y actúan a nivel del ácido araquidónico, provocando lo que llamamos las cascadas de inflamación, haciendo que precisamente haya mucha más inflamación, aumento de la permeabilidad, al aumentar la permeabilidad, entra agua a los tejidos, al entrar agua a los tejidos, hay un edema en el tejido y es la inflamación o la hinchazón que vemos en los tejidos. Entonces, ¿cuál es la valoración del paciente con dolor? ¿Okay? Es importante cuando los pacientes nos llegan a la consulta valorar muy bien el dolor. Entonces, la aparición, interroguen bien al paciente. ¿Cuándo apareció? ¿Te apareció de repente? ¿Te fue lentamente? ¿Fue aumentando? Localización, ¿dónde te duele? En la espalda, en la columna, en la pierna, en la barriga. ¿Ok? Irradiación, ¿hacia dónde te va? ¿Se te queda ahí el dolor o se te va para una parte? Intensidad, ¿es muy fuerte o es soportable? Carácter, ¿qué tipo de dolor es? ¿Es urente? ¿Es quemante? ¿Es un dolor que te late? ¿Es como hormigueo? ¿Es pulsátil? Eso sería el tipo de carácter. Duración, ¿cuánto tiempo te dura? Ese dolor me dura 2 horas y se me desaparece o lo tengo continuamente. Horario, existen por ejemplo las cefaleas racémicas, que son tipos de dolores que tienen un horario. Por ejemplo, existe esa cefalea, la cefalea de Horton, que da, por ejemplo, todos los días a las 9 de la mañana y a las 9:30 se quita totalmente. Esas son dolores con horario. Modificadores, ¿qué lo modifican? O sea, si me tomo analgésico, se me quita, o si me pongo de reposo, se me quita, o si camino mucho, me duele más. ¿Qué lo exacerba y qué lo quita? Desencadenante, ¿qué lo desencadena? Mire, cuando yo me tomo chocolate caliente, me duele la cabeza. O sea, el chocolate desencadena una cefalea. Concomitante, ¿qué es el concomitante? Bueno, aparte del dolor, siente náusea, siente vómito, siente escotoma centellante. O sea, yo con ese dolor veo alucinaciones o veo pelotitas verdes y rojas cada vez que dándome vuelta en la cabeza. Entonces, esos son concomitantes. O me da mucha náusea cada vez que tengo el dolor, me dan náuseas o me dan ganas de vomitar o me mareo. Esos son concomitantes. Factores que modulan el dolor. El primer factor, vamos a hablar de la personalidad, el estado de ánimo del paciente, cuáles son expectativas de la persona, que produce el control del impulso, ansiedad, miedo, enfado, frustración. Si un paciente está más deprimido, por supuesto que el dolor va a ser más fuerte. Si un paciente está contento, alegre o tiene muchas esperanzas, está feliz por una buena noticia, el dolor se atenúa. Momento, situación de la vida en que se produce dolor, lo acabo de decir ahorita, sexo y edad. Las mujeres tienen un dolor diferente, asumen el dolor diferente a los hombres. Por lo general, las mujeres aguantan más el dolor que los hombres somos en eso un poquito más cobardes. Y la edad, los niños por supuesto manifiestan el dolor con un llanto severo y lo manifiestan a todo dar, o sea, se lo comunica a todo el mundo. Los adultos cuando tenemos dolor tratamos de ocultarlo, negarlo, mitigarlo, tratamos de que la gente no se entere de nuestro dolor porque pensamos que es debilidad. Dolores previos y aprendizaje de experiencias previas. Por ejemplo, si una mujer tiene una dismenorrea y sabe que cuando le va a venir la regla tiene dismenorrea, evidentemente sabe que comenzó el dolor, sabe cuál es la causa de su dolor, se toma su analgésico y no hace mayor escándalo porque ya sabe cuál es el dolor que tiene. Y nivel intelectual, cultural y educación. Evidentemente, mientras el nivel sea mayor de la persona va a disimular más el dolor, va a acudir al médico, va a tener toda una cultura de cómo comportarse en referente al dolor. Si es una persona generalmente con bajo nivel intelectual o cultural, son personas que manifiestan más abiertamente su dolor y bueno, y se desesperan más. Clasificación del dolor. Tenemos entonces según el tiempo de evolución, según la fisiología del dolor
y según la localización del dolor. Según el tiempo de evolución, tenemos el dolor crónico, es el dolor que dura más de 3 meses como un dolor oncológico, eso llamamos un dolor crónico. Un dolor agudo es el dolor que dura poco tiempo, generalmente menos de 2 semanas, como un dolor de muela o un golpe. Luego tenemos, según la fisiología del dolor, tenemos dolor nociceptivo. Es el producido por una estimulación de los nociceptores, que es, por ejemplo, cuando te quemas, te cortas, te golpean, eso es por los nociceptores. Y dolor neuropático es producido por una lesión directa sobre el sistema nervioso central. Esos son los peores dolores. Por ejemplo, la neuralgia del trigémino o dolores que tienen los pacientes, dolores neurológicos severos que no se evidencia la causa aparente. Esos dolores neuropáticos son terribles. Los pobres pacientes, bueno, casi que viven drogados con analgésicos y con sedantes. Y muchos pacientes, cuando no soportan ese dolor, muchos tienden al suicidio con tal de eliminar el dolor. Eso es muy importante, el estudio del dolor. Dolor somático. Está producido por la actividad de los nociceptores en la piel, hueso y partes blandas. Entonces, lo que es cuando duele la piel, hueso y la parte blanda. Y dolor visceral está ocasionado por la activación de nociceptores por infiltración, compresión, distensión, tracción, isquemia de vísceras pélvicas, abdominales o torácicas. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos, se distiende la cápsula de división en el hígado, eso produce un dolor hepático severo. Recuerden que, por ejemplo, los intestinos, si lo cortas no duele, pero si lo estiras, duele mucho. ¿Okay? La distensión abdominal duele mucho. La piel, si la estiras no duele, pero si la cortas duele. ¿Por qué? Porque tiene receptores no tiene receptores para el estiramiento, pero sí tiene receptores para cuando la cortan. Y igualmente, el intestino no tiene receptores cuando lo cortan, pero sí tiene receptores cuando lo estiran. Dolor referido es un dolor profundo percibido en una estructura distinta a la que se lesiona. Se perciben estructuras pertenecientes al mismo segmento neurológico de la estructura lesionada. Es lo que llamamos metámeras. Por ejemplo, los pacientes con dolores de vesícula, por distensión de vesícula, muchas veces les duele el hombro derecho porque están en la misma metámera. Entonces son pacientes cuando tienen el dolor de vesícula, les duele el hombro derecho. ¿Ok? Muchos pacientes, cuando comienzan la apendicitis, comienza con un dolor a nivel de epigastrio. ¿Ok? Cuando comienza a nivel de epigastrio, porque hay un tironamiento del epiplón y hace que el paciente comience el dolor en epigastrio y después se va hacia fosa ilíaca derecha. Según el curso del dolor, todo el curso del dolor pueden ser, el continuo es persistente a lo largo del día y no desaparece, mientras que el eruptivo consiste en una exacerbación transitoria del dolor en pacientes bien controlados con dolor de fondo estable. O sea, eruptivo es que es el mismo dolor, hace exacerbación, hace como crisis. Y el continuo es el dolor que persiste a lo largo del día. Según el curso del dolor tenemos, según la intensidad del dolor, puede ser leve, permite realizar actividades habituales, moderado, interfiere con las actividades habituales, y severo, interfiere con el descanso. El dolor severo es que el paciente ni siquiera puede dormir. El dolor es tan severo, que no deja dormir al paciente. Son pacientes que sufren de insomnio, están toda la noche despiertos porque el dolor no los ha dejado dormir. Ese es un dolor severo y el dolor hay que tratarlo. Escala de valoración del dolor. No existe un dolorímetro, porque el dolor es tan personal. El dolor es como una huella digital, que nosotros lo que usamos son la escala análoga visual, EVA en inglés. ¿Ok? EVA o escala análoga visual consiste en decirle a un paciente del 1 al 10, siendo 1 que no tiene dolor y 10 el máximo dolor, ¿cuál es el dolor? Entonces el paciente puede decir, tengo 8 de dolor. Ok, tienes 8 de dolor. Se le da un analgésico y a la hora se le evalúa. ¿Qué tal tu dolor? Bueno, mira, mi dolor bajó de 8, bajó a 6 o bajó a 5. Entonces, ok, está haciendo efecto el analgésico. Le das otro analgésico o lo sigues observando y a las 2 horas el dolor bajó a 2. O sea, lo importante en la escala de dolor es que nos sirve a nosotros para poder no solamente valorar el dolor, sino valorar el tratamiento, porque podemos ver que el paciente nos dice que bajó el dolor. Entonces, estas caritas es la que usamos en el niño. Le decimos al niño que señale con el dedito cómo se siente en dolor. ¿Ok? Por eso usamos las caritas. Pero en los adultos usamos esta escala análoga visual, donde 0 es
que no hay dolor, y 10 es el dolor insoportable, ¿ok? Lo podemos poner en amarillo o lo podemos poner con esta cinta roja. Lo más rojo es el dolor insoportable y lo más blanco es sin dolor. Examen físico, importantísimo. Apariencia, evidentemente, si el paciente viene caminando, por ejemplo, cojeando, ¿okay? Arrastrando un pie porque duele mucho, o tiene lo que llamamos por posiciones antálgicas para evitar el dolor. Entonces, ya ahí nos está diciendo mucho cómo viene el paciente con dolor. La postura, cuando se sienta de una manera que no es común porque está evitando el dolor. Marcha, cuando camina, si camina de alguna manera que no es habitual porque le duele. La expresión facial, los signos vitales. Evidentemente, el paciente con dolor tiende a estar taquicárdico e hipertenso por toda la descarga de catecolamina. El examen neurológico es importante, hacer un examen neurológico completo para valorar el dolor, y el examen musculoesquelético. El examen musculoesquelético, dependiendo también, o sea, dónde le duele el paciente, si es somático, realmente revisar bien el brazo, la pierna, para ver qué es lo que está doliendo, si hay fractura o algún tipo de lesión. Okay. Este es el castillo de San Ignacio en Mucuchíes, allá en Estado Mérida, muy bonito, o sea, un castillo medieval que construyeron en Mérida. Es para refrescarnos un poco ahorita en la conferencia. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del dolor? Hay que establecer la causa del dolor. Es muy importante que usted defina qué es lo que está haciendo que le duele al paciente. ¿Cuál es la causa? O sea, hay que tratar el dolor, pero primero averigüe cuál es la causa del dolor. Inmovilizar fracturas, estabilizar al paciente, tomar vía venosa. Importantísimo. Cuando un paciente venga con dolor, por ejemplo, si tiene una fractura, al inmovilizar la fractura, usted le quita el dolor. Hay que estabilizar al paciente, monitorizarlo, tomar una vía venosa. Cuando llegue un paciente de emergencia con mucho dolor, tómele una vía venosa, porque si el paciente aumenta el dolor y hace un shock neurogénico, va a ser difícil después tomar una vía venosa. Y cuando tome una vía venosa, aproveche para hacer la biometría. ¿Qué es la biometría? Hacer electrolito, hemoglobina, hematocrito, urea, creatinina, o sea, hacer toda la biometría, todos los laboratorios de una vez, ¿ok? Por si acaso ese paciente, el dolor es un dolor, por ejemplo, visceral, y que hay que operarlo, hay que hacer una apendicitis, por ejemplo. Realizar exámenes de laboratorio, como acabo de decir, realizar exámenes de imagenología, placas de rayos X de tórax, simple, de pie, o abdomen, o del miembro donde le duele, tomografía, si es preciso, administrar analgésico una vez hecho el diagnóstico. Aquí me quiero detener un poco. No se debe dejar a un paciente con dolor. Quítele el dolor, quítele el dolor. Una vez que usted hizo el diagnóstico, sí, es una apendicitis. Todos estamos claros que es una apendicitis, lo tocamos, el marcador es positivo, signos de irritación peritoneal, hay que operarlo. ¿Por qué lo va a dejar con dolor? Póngale un analgésico, porque igual lo van a operar. Ya hizo el diagnóstico. Ok, quítele el dolor. Es importante quitarle el dolor al paciente. No dejen un paciente con dolor. Eso es inhumano. Están violando un derecho humano. O sea, si el paciente tiene dolor, hay que quitarle el dolor. Es muy importante eso. En este caso, estamos inmovilizando fractura. En caso de quemadura, la evaluación del dolor en quemadura dependerá de la extensión y profundidad de la misma. Esto sería otra conferencia sobre las quemaduras, pero es importante que el paciente, las quemaduras que más duelen son las quemaduras de segundo grado, porque provocan flictena e irritan las terminaciones nerviosas. Las quemaduras de tercer grado no duelen. ¿Por qué no duelen las quemaduras de tercer grado? Porque quemaron las terminaciones nerviosas, y al estar quemadas, estar muertas, no transmiten dolor, evidentemente. Entonces, las de tercer grado, a pesar que son más peligrosas, no tienen dolor, porque la piel está totalmente quemada y acartonada. Entonces, evidentemente, la quemadura de segundo grado duele mucho más que la de tercer grado, a pesar que la de tercer grado es más peligrosa porque se quemó toda la piel. Clasificación de los analgésicos. Vamos a hablar de cuáles son los analgésicos que debemos usar en los pacientes. Podemos hablar de los analgésicos derivados del opio o analgésicos narcóticos. ¿Ok? ¿Cuáles son esos analgésicos? Por ejemplo, la morfina, la codeína, el pantoponón, hay los semisintéticos como la heroína, el metoponón y la oximorfona, los sintéticos como el levafenol, el dextrometarfán,
los derivados de la fenilpiridina, como el meperidina y fentanil, que usamos muchos en anestesia, los fentanilos, los anestesiólogos, el fentanil y sus derivados, derivados de fenilheptano, como la metadona y la dipipanona, derivados de la benzomorfano, como la pentazocina y la ciclazocina, y los imanogésicos, como los dextroproposifeno. Cuando usted le va a poner un opioide al paciente, tiene que monitorizarlo. O sea, usted no puede poner un opioide a un paciente e irse, porque los opioides tienden a muchas veces, eso depende del dolor del paciente y depende del criterio del médico, pueden producir depresión del sistema respiratorio, pueden tener muchos efectos indeseables como náuseas, vómitos. Entonces, es importante saber y diagnosticar cuándo se pone un opioide. Tenemos analgésicos antitérmicos o no narcóticos, también llamados AINES, también derivados del ácido salicílico como salicilato de sodio, los derivados del para-aminofenol como la acetamida y acetaminofentina, derivados de la pirazolona como la dipedona, analgésicos no incluidos en ninguno de estos grupos como el ácido mefalménico, la indometacina y la carbamazepina. Entonces, esos son generalmente, estos analgésicos actúan a nivel de la interleuquina 1. Recuerden que la interleuquina 1 es la citoquina que va al hipotálamo y es la que produce la fiebre, el aumento de la temperatura, que es un mecanismo también de la inflamación, es un signo y es un síntoma. Bueno, está jugando fútbol y se fracturó la pierna, ¿no? Tratando de meter el golpe, no hizo un gol. AINES, antiinflamatorio no esteroideos. Son los fármacos más utilizados en el mundo occidental como antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Su mecanismo de acción incluye una acción periférica y otra a nivel del sistema nervioso central, medular y supramedular. Inhiben en forma no selectiva y de forma reversible o no reversible enzimas que intervienen en la cascada del ácido araquidónico. Ustedes se acuerdan cuando vieron farmacología, el ácido araquidónico va por la vía de la ciclooxigenasa o la vía de la lipoxigenasa, provocando leucotrieno, tromboxano, prostaglandina, que son mediadores de la inflamación. Entonces, aquí tenemos la bicapa fosfolipídica, la membrana celular, ¿ok? Y la bicapa está compuesta por un fósforo y ácido araquidónico, ¿no? Entonces, aquí está la enzima fosfolipasa A2, que actúa rompiendo los enlaces entre el fósforo y el líquido, que se llama fosfolipasa, sale el ácido araquidónico, o puede ir por la vía de la ciclooxigenasa, ¿ok? Provocando los diferentes tipos de prostaglandina y el tromboxano A2, o la vía de la lipoxigenasa, provocando los leucotrienos que también son mediadores de la inflamación. Okay. La aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno y el naproxeno son ácidos orgánicos débiles que actúan inhibiendo la biosíntesis de prostaglandina. Entonces, al inhibir la biosíntesis de prostaglandina, disminuye la inflamación en estos pacientes. Evidentemente, al no estar inflamado el tejido, no hay dolor porque no hay distensión de las terminaciones nerviosas. La efectividad de los AINES se debe en parte a su capacidad de inhibir la ciclooxigenasa. Los AINES bloquean irreversiblemente la enzima ciclooxigenasa, ambas isoximas, la COX-1 y la COX-2, que convierte el ácido araquidónico en prostaglandina y el tromboxano A2. Entonces, la idea de los AINES que ellos actúan en estas isoenzimas, tanto la ciclooxigenasa como las lipoxigenasas, y entonces evita que se formen todos estos mediadores de inflamación. Como ya no estar inflamado el tejido, evidentemente el paciente le deja de doler porque no se distinguen los receptores. Mecanismo de acción: los AINES acetilan ambas isoenzimas, la COX-1 acetilada pierde su capacidad de generar prostaglandina, mientras la COX-2 puede generar algunos metabolitos. ¿Cuál era el problema y cuál sigue siendo el problema con los AINES? Que al inhibir la aparición, la síntesis de la prostaglandina, también están inhibiendo la síntesis de la prostaglandina que protege la pared del intestino y entonces provocan las úlceras. De hecho, antiguamente teníamos muchos pacientes con úlceras por el uso crónico de analgésicos, sobre todo de aspirina. Hoy en día, con la invención del omeprazol, ¿okay? Que es un bloqueante de la bomba de protones, eso lo ha mejorado mucho porque los pacientes no tienen acidez. Característica de los AINES.
hay un efecto techo de respuesta a la dosis del AINE, por lo que después de alcanzar su techo analgésico y aumentar la dosis, también se incrementan los efectos secundarios sin dar lugar a analgesia adicional. ¿Por qué llamamos efecto techo? Que, por ejemplo, la dosis máxima de acetaminofén son 2 gramos diarios. Si usted toma más de 2 gramos diarios, primero que nada ya agota los receptores, y si usted toma 3 gramos va a ser lo mismo que tomar 2 gramos. Lo malo del acetaminofén es que el acetaminofén tiene un metabolito que es sumamente tóxico, que es el acetaminofén mercapturato, que es sumamente hepatotóxico. Entonces, en este caso, lo que les quiero comentar es que muchas veces los AINES no hay que abusar de los AINES. Si la dosis máxima, por ejemplo, del diclofenac potásico son 200 miligramos diarios, no se tomen, 200 gramos, 2 gramos diarios, que sean 2000 miligramos diarios, no se tomen entonces muchísimas dosis de estos analgésicos, porque entonces pueden hacer primero el efecto techo, que una vez que llega a su dosis máxima, por más que usted le dé, ya se agotaron los receptores, por un lado, y por otro lado, lo que puede hacer es mayor efecto de toxicidad. Los AINES no producen dependencia física o psicológica, por lo que la interrupción brusca del tratamiento no provoca abstinencia al fármaco. Esto es muy importante cuando hablamos de AINE, ¿ok? ¿Por qué? Porque diferente a los opiáceos que sí pueden producir dependencia física, si usted le quita el opiáceo al paciente, entonces provoca síndrome de abstinencia. Teníamos casos, por ejemplo, en la época, sobre todo en Barlovento, esos pacientes con drepanocitosis, con crisis de drepanocítica, que le dolía muchísimo la drepanocitosis por la crisis de isquemia que tenían los tejidos, se le colocaba generalmente analgésicos severos, ¿okay? Como el Demerol, que es la meperidina, y llegaban los pacientes y terminaban haciéndose adictos a la meperidina. Los AINES son antipiréticos porque también actúan a nivel de la interleuquina 1. Pueden ser sitios de dolor del paciente, la clasificación de los AINES, como ya les dijimos, los salicilatos, ¿ok? Donde podemos nombrar a varios de lo que vemos habitualmente, las pirazolonas, como el metimazol, los derivados del ácido acético, como el diclofenato, ¿ok? Y los paraminofenones, como el paracetamol, que son los más utilizados. Los derivados de ácido propiónico, como el ibuprofeno, ¿ok? O el ketoprofeno, que es uno de los más utilizados, el ketoprofeno, las oxicaninas, ¿ok? Como el meloxicam, ¿ok? Piroxicam, meloxicam, los derivados de ácido antranílico, ¿ok? Esto se usa muy poquito, ¿no? Y los derivados del ácido nicotínico, que son la ciclosinato de lisina, como dolagial. Otros como la isoniazina, la oxipizona, la proplumetacina y la nabumetona. O sea, estos son, hay una gran cantidad de analgésicos y de drogas. El hombre ha invertido muchísimo, el ser humano, en quitar el dolor, porque es un principal síntoma, y evidentemente por eso tenemos gran cantidad de analgésicos y muchísimos laboratorios producen diferentes tipos de analgésicos para poder paliar ese síntoma tan severo que es el dolor. Riesgo de los AINES. El riesgo mayor es la úlcera gastrointestinal asociada con el sangrado y perforación. En ambos pueden ser fatales. Este riesgo aumenta con la dosis más alta y el tratamiento de más larga duración aumenta en el anciano. Como ya les dije, cuando tomas AINES también estás inhibiendo la prostaglandina que protege la mucosa gástrica, y eso hace precisamente que el paciente desarrolle úlceras gástricas. Hoy en día, bueno, sopesamos con eso, colocamos omeprazol a los pacientes para que evitar la úlcera gástrica. Efectos indeseables de los AINES: irritación digestiva con efectos menores, ardores, diarrea, estreñimiento, efectos mayores, úlceras y hemorragia. Reacciones alérgicas: hay erupciones, urticaria, picor y escozor, asma, congestión de fosas nasales. Muchos pacientes son alérgicos a los AINES. Alteraciones sanguíneas, hemorragias, anemias y agromonocitosis. Sobre todo los pacientes que toman aspirina, que empieza a prolongar el PT y PTT y disminuye la agregación plaquetaria. Alteraciones renales, edema, aumento de tensión arterial y fallo de función renal. O sea, existe insuficiencia renal aguda por tomar AINES de manera
sí, es secundaria a la toma de analgésicos. Y bueno, esos pacientes hay que suspender el analgésico, darle líquido, evaluar al paciente, porque los AINES pueden provocar precisamente una insuficiencia renal aguda, incluso puede hacer que el riñón, hacer un daño irreversible al riñón. Opiáceo, vamos a hablar de opiáceo. El término de analgésico opiáceo sustituye a opioides del viejo nombre analgésico que eran narcóticos. O sea, es mejor decirle opiáceo que narcótico, porque la analgesia nada tiene que ver con la narcosis. Estos analgésicos constituyen un grupo de fármacos que se caracterizan por poseer afinidad selectiva por los receptores endógenos opioides. Nosotros tenemos dentro de nuestro sistema receptores opioides, que son las que llamamos las endorfinas. ¿Ok? Las endorfinas actúan a nivel de diferentes receptores opiáceos que hacen que disminuya el dolor. De hecho, cuando usted tiene de repente un dolor de muela y usted se le queda tranquilito, el dolor va desapareciendo solito, solito. ¿Por qué? Porque están usando sus propias endorfinas que usted produce para evitar el dolor. Entonces, mecanismo de acción. La morfina se aplica en inyecciones subcutáneas o intravenosas. Su efecto se presenta entre 3 a 5 minutos después de su aplicación y dura entre 4 a 5 horas. Al llegar al cerebro, esta droga ocupa los receptores opioides, básicamente los receptores mu, que al parecer funcionan de manera específica en el área de la analgesia. Entonces, al ocupar los receptores mu, no es que desaparece el dolor, sino que ya no te importa. O sea, él produce una sensación tan agradable a nivel del sistema nervioso central que no te importa el dolor, no desaparece, ¿ok? Sientes menos, sientes un alivio, pero como que si no te importara el dolor. La idea es precisamente que él es un potente analgésico a nivel del sistema nervioso central. El gran problema es que el paciente puede presentar adicción a los opiáceos, sobre todo a la morfina o al fentanil. Existen muchos médicos que se han hecho adictos a las drogas como opiáceos, como el fentanil, y bueno, que tienen que ir después a programas de detoxificación. Mecanismo de acción. En fecha reciente se han presentado pruebas de la existencia de dos subtipos de receptores MU, uno exclusivamente responsable a la analgesia y otro por la inhibición de la respiración, causando principalmente la muerte por sobredosis de morfina. Entonces, hay estos dos isotipos. Un isotipo es el que te quita el dolor, pero el otro isotipo es el que actúa, como ya dije, a nivel del sistema nervioso central, deprimiendo el centro cardiorrespiratorio, donde el paciente, recuerda que el principal estímulo respiratorio es el CO2. Si el paciente no responde al CO2, hace una narcosis y el paciente fallece. Entonces, lo importante de esto es que dosis alta en este subtipo de receptor MU puede hacer precisamente que haya el paciente tenga una depresión respiratoria. Tipos de opioides. Tenemos la morfina, la meperidina, la nalbufina, el fentanil, el fentanil, sofentanil, el ramifentanil, que lo usamos en quirófano, que es el nombre comercial. Cultiva, también dicen Tiva, el ramifentanil. Estos opiáceos lo usamos nosotros en anestesia y se puede usar, sobre todo la morfina es la que más se usa en emergencia para quitar dolores severos agudos. Recuerden que no podemos matar mosquitos con ametralladora. Tenemos que ir lo que llamamos la escalera del dolor, que lo vamos a ver en este momento. ¿Qué opioide se debe utilizar? Debe usarse un opioide de acción rápida. El opioide elegido y la de administración dependerá de la naturaleza del dolor y la intensidad del mismo. Para dolores intensos, el más común con el que la experiencia se tiene es el sulfato de morfina. Un paciente con una fractura, usted le puede poner la morfina para que le alivie el dolor mientras lo inmoviliza, porque realmente lo que le va a quitar el dolor al paciente es la inmovilización, el reposo de la fractura, porque la fractura en lo que duele es el periósteo, que es el que está innervado. Entonces, realmente este paciente hay que inmovilizar el miembro y colocarle un analgésico, en este caso un opioide. O sea, si usted le coloca un ketoprofeno, probablemente no va a sentir tanto alivio como si le colocara la morfina. Pero la morfina en dosis de a 1 a 3 miligramos de una vez y esperar cada media hora se revaloriza el dolor. Sus dolores subagudos. Para dolores menos intensos, se recurrirá al tramador, la buprenorfina, la sublingual, la pentazocina, la codeína y la hidrocodeína. La codeína es un opiáceo. Por ejemplo, existe un analgésico llamado Acuten, que es paracetamol con codeína. El paracetamol con codeína
es una mezcla muy buena que quita el dolor y es por vía oral. Es que recuerden que no son tan, son opiáceos, pero no son tan severos. El problema del tramador, que es endovenoso, el tramador te quita el dolor, pero provoca muchos efectos secundarios como mareo, náuseas y vómito. Dolores subagudos también se pueden usar combinaciones de tramador con paracetamol por vía oral que proporcionar una buena analgésica. Entonces hay que aprender a combinar los analgésicos, combinar un opioide, combinar con AINES, combinar con un esteroide, que son los diferentes tipos de analgésicos que podemos tener. Dolor crónico. La intensidad del dolor marca el opiáceo y la vía de administración que vamos a utilizar. El analgésico que se debe utilizar depende del dolor que tenga el paciente. Dolores moderados requerirán asociación de un opioide menor como codeína, hidrocodona o tramador con un AINE, paracetamol o metamizol. Entonces estamos hablando de combinaciones de analgésicos como opiáceos. Dolor crónico, la tolerabilidad del paciente y la respuesta irán marcando la necesidad del paso hacia el opiáceo de mayor eficacia. Por vía oral, tramadol y morfina, por vía transdérmica, el fentanilo. Se puede hacer, colocar analgésico por vía transdérmica. Claro, no es tan efectivo como el analgésico por vía intravenosa porque se absorbe más lento, pero es para pacientes con dolores crónicos. Estos son lo que llamamos parches de fentanil, se le colocan al paciente, pero son para dolores crónicos que no son tan intensos. Porque recuerda que el fentanil se va absorbiendo lentamente a través de la piel. Entonces, claro, la biodisponibilidad del fentanil es mucho menor que si le coloca por vía endovenosa. La presencia de enfermedades concurrentes condiciona la administración del opioide. Si hay insuficiencia renal, puede haber acumulación de codeína, hidrocodeína, metadona, que son los metabolitos de la morfina. La existencia de la patología respiratoria hace más manifiesta la depresión respiratoria. Si un paciente es asmático, o es hebótico, o fumador crónico, bronquítico, y le colocas morfina o algún tipo de opiáceo, el paciente tendrá más a la depresión respiratoria porque ya tiene por sí un pulmón que no está sano, una patología respiratoria. Reacciones adversas a los opiáceos, sedación y somnolencia, náuseas y vómitos, diaforesis, depresión respiratoria más importante, inestabilidad, estreñimiento, prurito. Al paciente que le colocan fentanil empieza a picar la nariz, reacciones cutáneas, disforia, alucinaciones y confusión. Es importante conocer las reacciones adversas cuando se usan los opiáceos. Analgésico coadyuvante, y con esta lámina creo que vamos a terminar la conferencia. ¿Por qué? Porque los analgésicos coadyuvantes, no, nos faltan todas las escaleras. Los analgésicos coadyuvantes son analgésicos que no son en sí analgésicos, sino que usted lo utiliza para mejorar al paciente. Por ejemplo, corticosteroides. Usted le coloca un AINE, le coloca morfina y le coloca una dexametasona, que es un antiinflamatorio esteroideo. Entonces está coadyuvando a eso. Le puede colocar un antidepresivo y eso, sobre todo para pacientes tan deprimidos, eso mejora el dolor. Una benzoazepina para hacer al paciente que tiene mucho dolor, usted le coloca un opiáceo, le coloca un AINE y le coloca benzoazepina y eso mejora porque eso hace que el dolor mejore. Relajantes musculares, como por ejemplo teocolchicóxico, complejo vitamínico, sobre todo complejo vitamínico B, calcitonina y antieméticos, sobre todo pacientes que con el dolor le provoca náuseas, usted le coloca el analgésico y le coloca un antiemético para que no le dé las náuseas. ¿Ok? Bloqueos nerviosos. ¿Ok? Es la interrupción de la transmisión nerviosa en un punto concreto del trayecto nervioso e incluso por la eliminación de la recepción de un estímulo. Como ustedes saben, la lidocaína es un bloqueante reversible de los canales de sodio. Si usted está bloqueando los canales de sodio, entonces la neurona no se despolariza y si no se despolariza no hay transmisión del impulso nervioso y por lo tanto hay una anestesia. Entonces, con bloqueo nervioso usted puede quitar el dolor. ¿Okay? Los anestesios hacen muchos bloqueos. Hay un estímulo en el punto periférico, con la anestesia local se puede actuar sobre los receptores y sobre el recorrido del nervio. Entonces, al bloquear el nervio, disminuye el dolor. Bloqueos nerviosos no producen toxicidad a nivel del sistema nervioso central, son soluciones salinas que se disocian y afectan la permeabilidad del sodio de la membrana celular y no permiten que cumpla la función de recibir el estímulo o transmitido, sobre todo la lidocaína. Se le coloca lidocaína a un paciente, anestesia al paciente, el tejido lo anestesia, o sea, por eso se llama anestésico local, porque impide
la entrada de sodio al bloquear los canales de sodio, no hay despolarización, no hay impulso nervioso y por supuesto no hay dolor porque no hay ningún tipo de impulso nervioso. Entonces se puede bloquear en algunas partes cuando hay dolores crónicos los nervios en su nacimiento a nivel de médula espinal, en la radiculitis, se bloquean los nervios y provoca analgesia. Acupuntura. Se los traigo para que sepa que es parte del tratamiento de dolor, porque esta es una de las técnicas más antiguas. Acupuntura de aguja y puntura de punción es de la medicina tradicional china, donde ellos piensan que existen una serie de paralelos y meridianos en el cuerpo humano que depende de cada punto que usted estimule, va a producir alguna reacción. Se usa para todo, no solamente para dolor, para muchas cosas. Yo no soy quien para criticarla, como no la conozco, no soy quien para criticarla, pero de que les ha funcionado, les ha funcionado porque tienen 5.000 años con la acupuntura, algo debe tener porque o sea, en China todavía existe la medicina tradicional china, la acupuntura, y les funciona. Y aquí en Venezuela hay varias gente que hace acupuntura y muchas personas van a los acupunturistas para que los ayuden. De hecho, muchos acupunturistas ni siquiera son médicos, son chinos que se han dedicado a la acupuntura. Mediante la inserción de finas agujas en puntos específicos o resonadores llamados en chino shui, de cada meridiano se busca equilibrar la energía trastornada que el órgano que lo rige. Entonces dice que hay una desarmonía de la energía, que tú colocas las agujas en esos diferentes tipos de puntos, entonces vas a armonizar la energía y el paciente va a mejorar la enfermedad, no solamente, como dije, el dolor, sino diferentes tipos de patologías la tratan con acupuntura. El TENS, que también se utiliza, analgesia inducida por neurotransmisión transcutánea o percutánea para el alivio o bloqueo del dolor crónico o agudo prácticamente libre de efectos colaterales. Esto consiste en colocarle unos parchecitos a nivel de, por ejemplo, en este caso de la espalda, probablemente esta es una muchacha que tiene dolor de espalda, y entonces este TENS lo que hace es enviar unos estímulos a cierta frecuencia que hace que se agoten los receptores. Entonces, como los receptores están agotados, no pueden transmitir el dolor. ¿Ok? Recuerden que cuando usted empieza a estimular mucho un receptor, llega un momento que ese receptor se agote. Al agotarse, no transmite más porque está demasiado despolarizado y entonces el periodo refractario es muy largo. Esa es la idea del TENS, la neurotransmisión responsable de la modulación inhibitoria de la información dolorosa, es promovida por un generador eléctrico que emite pulsos de baja frecuencia y baja intensidad a la superficie sobre la que actúa y que son transmitidos por un par doble de electrodos. Entonces, en este caso, estos electrodos, pongan que este hombre le doy la mano, estos pulsos van sobre el nervio mediano y el nervio cubital y hacen precisamente que el paciente son tanto el aumento de la frecuencia que disminuye el dolor. No anestesia el músculo porque la parte somática sí va. La parte somática, el hombre puede agarrar el músculo, agarrar con la mano, mover los músculos de la mano. Lo que sí es que quita el dolor. O sea, bloquea básicamente la parte sensitiva. Vamos a hablar de la escalera de tratamiento. Cuando ustedes vean un paciente, valórenle el dolor. Hagan la escala del dolor, vean qué tipo de dolor es, hagan un diagnóstico. Y dependiendo de ese diagnóstico, vamos a hacer la escala de tratamiento. Entonces, se dice que lo primero que se hace es un no opioide con un analgésico, o sea, un AINE. Le pueden dar pónganle un acetaminofén, o un ibuprofeno, un ketoprofeno, con un antiemético o con esteroides, ¿ok? Esa es la primera escala. La segunda, si el dolor es más fuerte, le puede dar un opioide débil como el tramador, con un no opioide como el ketoprofeno, o con analgésico, con una dexametasona. Y la tercera escala, que es cuando el dolor es muy fuerte, el paciente no tolera el dolor, un opioide potente como la morfina o el fentanil, un no opioide como el ketoprofeno o el ibuprofeno, o pueden ser un diclofenaco sódico o diclofenaco potásico con un coanalgésico. Puede ser una benzoazepina, puede ser un esteroides, o puede ser, dependiendo como ustedes vean, un antiemético. Entonces, esto es lo que llamamos las escaleras de dolor. Resumen,
El dolor es el síntoma principal de la consulta, como ya habíamos dicho. Hay que hacer una valoración adecuada del dolor. Hay que administrar un analgésico para ayudarlo. No dejen al paciente con dolor. Quiten el dolor, por favor. El paciente tiene dolor, quiten el dolor y después síganlo valorando. ¿Ok? Una vez que ustedes vean, mira, el dolor es por tal cosa, usted se lo quita y bueno, sigue evaluando el dolor y sigue haciendo lo que van a hacer. Tomen una vía venosa para administrar líquido y para administrar analgésico y para tomar la biometría o los exámenes de laboratorio. Hay que tratar la causa siempre. Tratemos causa y no consecuencia. El médico trata la causa del dolor. El médico no trata síntomas, ¿ok? Trata causa, no trata consecuencias, ¿ok? Es importante para el médico tratar la causa del dolor. Bueno, espero que con esta conferencia haber dado un poquito de luz sobre lo que es el dolor. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Esto que está acá es la bahía que está en la península de Araya. Esta es la península de Araya. Este es el viejo castillo de Araya. Estos son los restos que queda. Este castillo fue volado con este castillo. Por aquí esto es Cumaná. Esto ya es Cumaná. Esta es la península de Araya. Exacto, la península de Araya. Y aquí están los españoles con sus cañones. Cuando iban los piratas a atacar Cumaná, ellos desde aquí le dispararon y después fue volado este cañón. Bueno, muchísimas gracias por su atención y bueno, espero sus preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla para escuchar las preguntas que a bien tengan ustedes hacer. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Sánchez, por su excelente conferencia. Fue bastante completa, bien estructurada. Creo que, bueno, los muchachos, aquí por estoy leyendo en el chat, pues, agradecimiento por tu conferencia. Es muy bueno refrescar todo este contenido. Y bueno, por acá ya también empezaron las preguntas. Bueno, Voy también bueno, a cuadrar contigo si en definitiva quieres que le demos las palabras a los chicos para que ellos mismos bueno, formulen su sí, pregunta. sí, daré las palabras, por favor, y así los veo. Perfecto. Entonces, por acá el amigo Juan Pablo Jiménez, yo le voy a activar su micrófono para que él mismo tenga a bien, pues a viva voz, a hacerle la planteamiento de la inquietud a nuestro invitado, el doctor Sánchez. Juan Pablo, adelante. El micrófono es tuyo ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la conferencia. Bueno, sí, mi pregunta es con respecto con aquellos pacientes que, o sea, en su casa le administren o tengan acceso a opioides, oxicodona, morfina, fentanilo, y presenten algún signo de sobredosis. Entonces, mi pregunta básicamente es, ¿cuál es el protocolo más apropiado a seguir en ese caso? Fíjate bien, los pacientes que usan opioide crónico en casa, realmente son pacientes que presentan dolores por cáncer. Esos dolores que ya que estamos ya a nivel de cuidado paliativo. Por eso es que hay una especialidad que se llama cuidado paliativo. La idea es que todo paciente que se le dé opioide en casa esté bajo el cuidado de una enfermera, o por lo menos un equipo con una enfermera que esté pendiente con un médico que esté al tanto de eso. O sea, porque no se debería administrar opioide en casa y sobre todo no dejar al paciente cerca de los medicamentos, porque hay pacientes que se desesperan con tanto dolor y agarran los medicamentos y toman el opioide y terminan haciéndose adictos. Entonces, en estos casos, depende del paciente. Si el paciente es un paciente con un cáncer terminal, ¿ok? Los opioides le van a aliviar el dolor. Uno no puede ser egoísta con eso. Tienes que darle el opioide porque, o sea, sabemos que va a morir y de paso con dolores terribles es preferible tenerlo sedado a que siga sufriendo, por un lado. Por otro lado, si es un paciente que no es un cáncer terminal,
pero que de alguna manera el médico le recomendó opiáceos, en este caso debería tener al cuidado una enfermera, ¿ok? Cada vez que se administre eso, hay enfermeras especialistas que van a las casas, administran la droga y lo vigilan durante los primeros 15 a 20 minutos, como se dan cuenta que no va a pasar nada, se van, ¿ok? No debería administrarse sin la presencia de una enfermedad. ¿Por qué? Porque si hay una reacción secundaria, ¿ok? Estos pacientes pueden incluso hasta morir en la casa por una depresión respiratoria. Entonces, todo opioide debe ser administrado bajo estricta vigilancia de médico o bajo supervisión de un médico con una enfermera. Esa es la recomendación que te doy. Perfecto. Por acá tenemos al amigo Roberto Feliz. Vamos a activarle el micrófono a Roberto para que él mismo haga su pregunta. Pregunta por demás interesante. Adelante, Roberto. Ok, gracias. Buenas tardes, doctor Sánchez. Tenía ¿Qué tal? yo una duda más para, o sea, la aplicación de la analgesia en general con el uso de los fármacos no opioides. Si existe alguna diferencia o como una escalera de tratamiento que uno pudiese usar entre la eficacia de cada uno. O sea, por ejemplo, en qué momento sería mejor que yo mande meloxicam o que yo piense quizá en diclofenac, o si todo sería preferible empezar con ibuprofeno. Okay. Quería saber si existía alguna diferencia Sí, tangible. sí la hay. Te voy a decir una cosa. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos aquí en Venezuela. Aquí no tenemos medicina basada en evidencia, sino medicina basada en existencia. Ok, primero tenemos que ver con qué cuenta. Es lo primero que tienes que hacer. O sea, vamos a hablar de un país ideal y vamos a hablar del país que tenemos. Si hablamos de un país ideal, nosotros debemos usar siempre con los analgésicos más débiles para después subir los analgésicos más fuertes. Por ejemplo, el ibuprofeno es un analgésico bastante fuerte. Tú puedes comenzar con un acetaminofén, pero si de repente tú ves que el dolor es un dolor muy fuerte, ok, tú vas de una vez con el ibuprofeno o vas con el diclofenac potásico, ok. Si el dolor es muy severo que no se dé con eso, puedes usar un analgésico con opioide como te dije, como Accutane, que era muy bueno, tengo tiempo de no lo veo, que es paracetamol con codeína, eso quitaba todos los dolores y era por vía oral, creo que es uno de los mejores analgésicos que se han inventado, pero tengo tiempo de no lo veo. Entonces, realmente depende de lo que tú tengas en existencia. Yo lo que siempre recomiendo es que se utilice un analgésico no opiáceo de primero, o sea, primero viendo el tipo de dolor que tiene el paciente. Un opiáceo puede ser débil o intermedio dependiendo del dolor del paciente. O sea, eso es algo tan personal que tú tienes que valorar al paciente. ¿Ok? ¿Qué tipo de dolor tiene? ¿Por qué va a la consulta? Porque si es un paciente con un dolor de muela, por ejemplo, ¿ok? Tú le das un analgésico porque tiene que ir a un odontólogo, porque el tratamiento definitivo se lo hace el odontólogo. Tú lo que vas a hacer es hacer un tratamiento paliativo para que no le duela, ¿ok? Pero hasta que tú no resuelvas la causa. Por ejemplo, si es una cefalea, si son cefaleas pulsátiles, es que a veces algunas se ven con ibuprofeno, otras con Atamer, pero otras con Imigran, por ejemplo, con Hidelgo, Cafergot, todas estas cosas derivadas de cotamina, que son cosas que son especiales para las cefaleas y son cefaleas vasculares. Entonces, dependiendo del dolor, o sea, por eso es lo bueno de hacer un buen diagnóstico, porque si es una cefalea vascular o una cefalea racémica, que son de manera crónica, entonces tú lo que tienes que darle es el tipo de analgésico que tengan ergotamina o cafeína para mejorar eso. Está el Imigran, están esas marcas que son muy buenas precisamente para las migrañas y que mejoran al paciente. Y esa le combinas con un antiemético, porque muchas veces estas cefaleas provocan náuseas y vómitos y la combinas con un antiemético. ¿Ok? Si hay mucha inflamación, le puedes colocar incluso un esteroide para disminuir la inflamación. Eso, como te dije, depende del paciente y de la valoración que haga el médico. Pero sí recomiendo siempre no entrar de una vez con opioides. O sea, entre siempre con un AINE antes de comenzar con un opioide. Esa es mi recomendación. Excelente. Juan Pablo tiene otra pregunta. Ok, sí, con respecto al uso de tiocolchicócido, ¿qué evidencia o grado de recomendación hay en cuanto a su uso para pacientes con neuritis intercostal? Mira, lo que pasa es que la neuritis intercostal no necesita usar teocolchicósico, porque el teocolchicósico, recuerda que lo que es a nivel es un relajante muscular,
¿ok? Es lo que hace el chocochicósico. En una neuritis, por ejemplo, tú no necesitas relajar el músculo. La neuritis es una inflamación del nervio intercostal que está a nivel a nivel intercostal precisamente, ¿no? Y viene de la raíz nerviosa. Muchas veces lo que utilizamos son vitamina D, analgésico y reposo, más nada. Es lo que por lo general es lo que se usa, y analgésico no opioide. Cuando el dolor es muy severo, lo que se utiliza son bloqueos a nivel intercostal, no realmente intercostal, sino a raíz de la raíz nerviosa, que se llama la radiculitis, o sea, porque puede ser una radiculopatía. Entonces vamos a nivel de la emergencia del nervio intercostal, a nivel de la médula espinal, de la columna, mejor dicho, de la columna vertebral, y cuando tocamos el punto de más dolor, utilizamos bloqueo con esteroides combinado con lidocaína, y eso mejora mucho el dolor cuando son radiculopatías, ¿ok? Pero una neuritis intercostal, que son las más comunes, no necesita tocochicósico. Tocochicósico se usa, ¿ok? Y lo usan generalmente los traumatólogos cuando son traumatismos de miembros inferiores son muy severos o algo así, o sea, realmente el tocochicósico, que es un relajante, entre comillas, muscular, no tiene tanto efecto para el dolor, pero sí se recomienda muchas veces combinar. Ok, ok, excelente. Doctor Sánchez, por acá tenemos nuevamente a Roberto con el turno del bar a hacer una pregunta. Adelante. Ok, primero quería decir muchas gracias por la respuesta inicial, realmente me orientó un poco más en eso. La segunda duda que yo tenía era sobre el manejo de dolor neuropático. Si yo tengo un paciente que yo sospecho que tiene dolor neuropático, sería recomendable en atención primaria, que es lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo la mayoría, mandarle de una vez un adyuvante, pensar que si carbamazepina, si hay alguien con una neuralgia del Sí, trigémino, o correcto, sí, pensar sí en se puede. pregabalina. ¿Sí? Claro, claro, te puede usar la pregabalina y carbamazepina más un AINE. O sea, le digo una cosa, ese dolor, lo más recomendable es mandarlo al neurólogo. ¿Ok? Ustedes, como tú acabas de decir, una atención primaria, pero tienes que quitarle el dolor, evidentemente. Entonces, usted sospecha, después que descartó todas las causas somáticas del dolor y todas las causas viscerales y somáticas de los nociceptores, ¿ok? O sea, esto no es un dolor por nociceptor, no es dolor nociceptivo, esto es un dolor neuropático, esto es un dolor a nivel central. Entonces, ahí lo que generalmente utilizamos son, como tú dices, o carbamazepina, un gangliósido, como lo acabas de decir, o usamos un AINE y un esteroide, ¿ok? En principio usamos esa gama de medicamentos para que el paciente mejore momentáneamente mientras va al neurólogo. El neurólogo le va a hacer una serie de exámenes que pueden incluir incluso hasta electromiografía para ver cuál es el nervio que está siendo afectado, y entonces para ver si ese nervio está afectado o es por un tumor, por una infiltración cancerígena, o hay que bloquearlo, ¿ok? O hay que hacerle radiofrecuencia. Mira, yo conocí a una persona con un dolor neuropático tan severo, ¿ok? Que le tuvieron que hacer una ablación eléctrica del nervio, ¿ok? Evidentemente, porque la persona no podía vivir bien, no podía vivir en paz, por el dolor era severo, y al final, después de tanto diagnóstico, de tanto estudio, hicieron una intervención donde eléctricamente, con un electrodo, hicieron una ablación eléctrica de las raíces nerviosas, se le quitó el dolor y por supuesto perdió la sensibilidad en parte de la cara, perdió la sensibilidad, esa parte de la cara ya no la siente, pero está feliz porque ya no tiene dolor. Entonces, lo importante es que le quitaste el dolor al paciente. Entonces, eso, lo que ustedes van a hacer en atención primaria es simplemente quitarle el dolor y utilizar AINES y coadyuvantes, como te acabas de decir. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Como la pregabalina, el carbamazepina, un esteroide y un AINES. O sea, con eso por lo menos le vas a mejorar el dolor, pero el paciente no puede estar todo el tiempo dependiendo de estos medicamentos. Debe dirigirse a un neurólogo o a un especialista en dolor. Hay bastante especialistas en dolor en Venezuela. Vale, buenísimo, gracias. Por acá Juan Pablo levantó la mano, vamos a darle para reactivar su audio. Adelante, Juan Pablo.
Ok, gracias. Bueno, mi pregunta, vi que más o menos tenía relación con esto, con la cuestión del dolor neuropático, porque era en el caso de pacientes con varicela zoster, que Ajá. en ese caso había leído que si tenía menos de 5 días, sí se le podía recomendar la pregabalina, que después de los 5 días aparentemente podía, o sea, no ser tan efectivo, pero o sea, al final, por eso lo pregunto. En caso de varicela zoster, ¿qué recomienda? Ok, mira, fíjate, la pregabalina es coayudante, ¿ok? Recuerda que ella por sí no es un analgésico, es un coayudante que debes combinar con un analgésico para empezar. Segundo, varicela zoster es una enfermedad que va en los nervios y va en un recorrido nervioso, ¿ok? Y es una enfermedad viral que ya se autolimita. Lo que podemos hacer nosotros en el caso de varicela zoster es mejorar el dolor. ¿Cómo mejoramos el dolor? Tenemos la escalera del dolor igualito, o sea, trátala con dolor con escalera, utilizando. Okay, hay gente que recomienda esteroides, hay gente que no recomienda esteroides, pero ahí hay una inflamación severa. O sea, es controversial el uso de esteroides. Yo lo recomiendo. Incluso yo diría, ponle pregabalina, porque si no le va a hacer mal, tampoco, si no le hace bien, tampoco le va a hacer mal. Hay gente que dice, no, la evidencia dice que la pregabalina no da resultado, pero yo digo, pónsela de todos modos, ¿ok? Por un lado. Por otro lado, está el bloqueo. Muchas veces, cuando el dolor es muy severo, utilizamos bloqueos nerviosos. Como recuerden que eso es el trayecto nervioso, si ustedes se dan cuenta, con la varicela zoster va exactamente en el trayecto de un nervio, van a un anestesiólogo o un especialista del dolor y le hacemos un bloqueo a nivel de ese nervio y eso le quita muchísimo el dolor y a esperar que se autolimite. Recuerda que todos los virus se autolimitan, ¿ok? De todos modos, espera que no se cruce y vas con la bruja de todo. Ese es un chiste, no recomiendo brujos. Solo porque todo el mundo dice, no, doctor, yo me recé la culebrilla, ¿no? Evidentemente, eso simplemente se autolimita, ¿ok? Como todos los virus se autolimitan, pero esa es la respuesta que te puedo dar. Y no olvides el yocoyoco, los ramazos, oíste, Daniel. Sí, claro, no está de más. Claro, no, pero hablando en serio, como dice Daniel, sí, lo formal es poderse entrenar y aprender en todas aquellas evidencias que nos permitan utilizar de la mejor manera posible los recursos con los cuales disponemos. Entiendo que vivimos en una situación país que está bastante dura en relación cuando la comparas a otras fronteras. Si incluso la comparas con nuestro propio país, hace unos años atrás, bueno, teníamos lo mejor de lo mejor Eso es cierto. en fármacos disponibles y de un tiempo a esta parte pues hemos venido mermando mucho. Pero también vale destacar que el esfuerzo de ciertas empresas como el Grupo Leti ha logrado traer nuevamente a la palestra pues algunas medicinas para, bueno, cubrir las necesidades de los venezolanos. Por acá Alejandro Guerrero está haciendo una pregunta, no, es un comentario, dice que el dolor en una parálisis facial por varicela zoster debe ser muy fuerte. Una vez vio una paciente con esa patología. Y aclara, no es una pregunta, doctor, es un comentario. Dice Okay. que aquí el micrófono no te va a comer, Alejandro, tranquilo. ¿Vas a hablar, Alejandro, o respondo? Ajá. No, déjame, Alejandro, para que, bueno, se manifieste aquí. Manifiéstate, Alejandro, te estamos activando el micrófono. Esta actividad es para todos ustedes. Aprovechen el recurso que tenemos hoy en la visita, en la presencia del doctorísimo Daniel Sánchez. Adelante, Alejandro. Alejandro, volviste a apagar el micrófono. Activa tu micrófono. Ahora sí, dale. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Gracias por la ponencia. En una oportunidad en el Hospital Central de San Felipe vi a una paciente que estaba internada en piso 1 de medicina interna. Bueno, el diagnóstico era una varicela zoster y lo adjunto que estás tratando habían hablado de una parálisis facial por agente, ¿no? Esa paciente se retrocijaba del dolor, era muy acentuado, inclusive se marcaba la cara, gritaba, y en mi vida nunca lo había visto y hasta ahora no lo he vuelto a ver, pues. Oye, te soy honesto, eso es rarísimo, o sea, yo nunca he visto ninguna.
debe ser muy doloroso, porque la parálisis facial que yo he visto más es la parálisis de Bell, ¿ok? Que es la parálisis que te da, que tienes la hemicara dormida, ¿no? Y muchas veces es viral. En el caso de una varicela zoster, debe de ser muy doloroso porque a diferencia de las otras parálisis virales, la varicela zoster inflama el nervio y provoca muchísimo dolor. En este caso, habría que lo hubiesen hecho un bloqueo de nervio facial que se hace a nivel de la emergencia del nervio facial, a nivel del conducto auditivo, que es por donde emerge el nervio facial. Eso se hace con un eco especial para ver exactamente la emergencia del nervio, y se hace se coloca anestesia local. Es para evitar el dolor, porque igualito ya el nervio está paralizado por el virus. ¿Ok? Pero yo nunca he visto ninguno, pero debe ser horrible, honestamente, porque una de las cosas más de la varicela zoster es que irrita el nervio de una manera desesperante para el paciente. Y tenía la cara roja, porque si era varicela zoster, si va el trayecto, yo me imagino que estaban las burbujas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que yo no la he visto, honestamente, por eso te estoy preguntando. Bueno, gracias por tu comentario, Daniel. Gracias a Alejandro, a Roberto y a Juan Pablo, quienes, bueno, se animaron e hicieron las preguntas a viva voz. En aras del tiempo, pues el tiempo tanto del colega Daniel Sánchez como el de todos ustedes, vamos a dar finalizando la actividad, pero no quisiera despedirme bueno, sin antes escuchar unas palabras finales de nuestro gran amigo e invitado, el doctor Sánchez. Adelante, Daniel. Bueno, muchísimas gracias, Laboratorios Leti, por haber invitado. En nombre de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, también quiero darle las gracias, porque la anestesia es una especialidad, y bueno, los invito a conocer más sobre esta especialidad, que es la única especialidad exclusiva para dolor. Nosotros nos especializamos precisamente en el dolor, por eso se llama anestesia, sin dolor. Hoy muy complacido de este contacto con los médicos de atención primaria de Salud Chacao. Espero haberlos ayudado, estoy a la orden. Es muy importante todo eso, y quería recordarles, bueno, no recordar, no, más bien promocionar el Centro de Simulación Clínica de la Sociedad Venezolana de Anestesia. Nosotros hacemos cursos en un simulador por ejemplo, de RCP, intubación. Tenemos maniquí de intubación, maniquí de RCP, de arritmias. Entonces, esas cosas que de repente ustedes necesitan, porque están en atención primaria, cuando tengan un paro cardiorrespiratorio, esas cosas, nosotros también damos ese tipo de cursos en la Sociedad Venezolana de Anestesiología. Y por otro lado, bueno, mira, estamos a la orden. Para mí es un placer siempre, yo soy profesor universitario, y para mí es un placer siempre educar a las generaciones venideras. Y si alguno va a hacer posgrado de cirugía en el Vargas, yo le voy a dar clase de farmacología, porque yo doy clase de farmacología a los residentes de cirugía del Vargas. Entonces, de verdad, un placer y un gusto. Gracias, Pastor, por la invitación que me hiciste, y gracias al Laboratorio Leti por esta invitación, en nombre mío personal y en nombre de la Sociedad Venezolana de Anestesiología. Vale, excelente, doctor Sánchez. De verdad, yo conozco el centro de simulación del que hace mención Daniel, y realmente es un centro extraordinario y altamente recomendado para todos ustedes quienes deseen no solamente pues adentrarse en el tema del manejo del dolor, sino, como bien dijo él, si ustedes quieren ser anestesiólogo o intensivista, pues eso es una gran oportunidad para que vayan metiéndose en ese mundo. No me queda sino pues una vez más agradecer al doctor Sánchez, a todos ustedes, al Instituto Municipal de Salud Chacao, a todos los médicos de la emergencia que están en cumplimiento de su artículo 8. Por acá, pues, su entera disposición también como grupo de empresas Leti para apoyarlos en sus actividades de educación médica continua. Y bueno, recordarles que esta actividad ha sido grabada y una vez editada, pues será colgada en nuestro canal de YouTube, Laboratorios Leti SAF. Por favor, suscríbanse, activen las notificaciones y estén pendientes pues de todas las actividades de educación médica continua que Leti trae para ustedes cada día. Así pues, muchísimas gracias una vez más, y será hasta el próximo contacto. Gracias, doctor Sánchez. Gracias al equipo de mercadeo, la licenciada Ana Julia Jiménez, Farar Veláez, y al equipo de comunicaciones de Grupo Leti en la cabeza del amigo Kevin y de Clever.
Feliz tarde para todos y bueno, saludos, no la veo por allí, a la licenciada Magia, gracias también por la oportunidad. Ajá, allí la vi, Magia Santi, mucho gusto, muchas gracias por el contacto. Esperamos poder continuar con estas actividades para el beneficio pues no solamente de los muchachos, sino de los pacientes que acuden al servicio de emergencia de salud Chacao. Un abrazo, feliz tarde. Hasta luego. A la próxima. Chao, gracias Daniel. Gracias a ti, Pastor, y a todos. Chao. Hasta la próxima.